Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis muchas ganas de escuchar el resumen de hoy. El niño del pijama a rayas es una obra publicada por el irlandés John Boyne en el año 2006, que automáticamente se convirtió en un éxito en ventas mundialmente y que también gozó de una adaptación al cine que tuvo igual de éxito o incluso más que el libro. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente y yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. El descubrimiento de Bruno. Un día, en el Berlín de la guerra, Bruno, de 9 años, regresa de la escuela y descubre que los sirvientes de la familia están empacando sus pertenencias y las de su familia. Su madre le informa que tendrán que irse de Berlín porque el Führer tiene un trabajo importante para su padre en otro lugar. Bruno no sabe lo que hace su padre, solo sabe que viste un uniforme fantástico. Bruno extrañará a sus amigos y su hogar, especialmente la barandilla que es perfecta para deslizarse desde el tercer piso hasta la planta baja. Espera que sus abuelos, que viven cerca, también vengan con la familia, aunque preferiría dejar a su hermana Gretel, de 12 años, a quien llama un caso perdido para que cuide la casa. Mientras sube a su habitación para ayudar a la criada María a empacar las cosas, escucha a su padre tener una discusión. Capítulo 2. La casa nueva. Bruno está consternado al ver que la casa se encuentra sola en medio de un campo vacío. Lo compara desfavorablemente con su casa en Berlín, que está en una calle tranquila, pero concurrida, incluso con un mercado cercano. Intenta en vano persuadir a su madre de que la mudanza ha sido un error, pero ella le dice que tendrán que sacar lo mejor de su mala situación. Sube las escaleras para ayudar a María a desempacar, quejándose del trabajo de su padre, que no se preocupa por las necesidades de un niño. Ahí se encuentra con un soldado rubio desconocido que parecía muy serio y tenía la gorra bien asegurada en la cabeza. El soldado asiente y se va, pero Bruno se siente perturbado, como si estuviera a punto de llorar. Entra en su nueva habitación y a través de la ventana ve algo que le hace sentirse muy frío e inseguro. Capítulo 3. La tonta de remate. Bruno le tiene un poco de miedo a su hermana mayor. Odia cuando ella y sus amigas se burlan de él, especialmente por su altura, ya que Bruno es bastante bajo para su edad. Tampoco le gustan las muñecas de Gretel, que sospecha que podrían ser sus espías. Él va a su nueva habitación y ambos están de acuerdo en que el nuevo entorno es horrible. Pero Gretel está segura de que se quedarán en Auschwitz, que es el nombre que ella le da a la casa solo unas pocas semanas. Su habitación da al frente de la casa, por lo que no ha visto lo que tiene Bruno, y él informa que los otros niños en este lugar no parecen ser amigables. Intrigada y consternada, Gretel sigue a Bruno a su habitación y siente un extraño miedo de mirar por la ventana. Capítulo 4. Lo que vieron por la ventana. La ventana de Bruno da a un campo de concentración con cientos de hombres y niños, todos vestidos, le parece a Bruno, con un pijama de rayas grises y con gorras de rayas grises. Justo debajo de la casa hay un hermoso jardín y una acera muy agradable con un banco de madera encima. Entonces todo cambia. Una inmensa cerca de alambre cierra el área a través de la casa con postes de madera a intervalos rematados con fardos de alambres de púas. En el otro lado no hay hierba, solo tierra compactada y seca. Gretel se pregunta, ¿quién construiría un lugar tan desagradable? Intenta convencerse a sí misma y a Bruno de que esto es el campo y una granja, pero Bruno señala que no hay animales. Ven a cientos de personas, sobre todo hombres, y suponen que las mujeres deben estar viviendo en otro lugar. También ven a los soldados disolver a un grupo de niños acurrucados, haciéndoles pasarse en una fila mientras lloran. Gretel intenta mostrarse distante, pero de vuelta en su habitación pasaron muchas cosas por su cabeza. Capítulo 5. Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Bruno decide preguntarle a su padre sobre los hombres detrás del cable. No ha visto a su padre desde antes de su último día en Berlín. En el viaje, Bruno vio dos trenes que se dirigían en la misma dirección.
uno lleno de multitudes de personas y su propio tren muy cómodo con pocas personas en él. Espera a que su padre termine de negociar con 4 de sus oficiales. Lo saludan levantando bruscamente los brazos, la palma de la mano extendida, moviéndose desde el pecho hasta arriba en el aire frente a ellos. Para Bruno, la oficina de su padre siempre ha sido una zona prohibida. Ahora entra en una lujosa habitación llena de estanterías y un enorme escritorio de roble, muy diferente al resto de la casa. Sorprendiéndose a sí mismo, expresa abiertamente su disgusto por el nuevo arreglo, afirmando que quiere irse a casa, a lo que recibe una respuesta severa de que esta ahora es su casa. Le pregunta a su padre que si ha hecho algo para enojar al Führer desde que lo envió a este lugar. Su padre se sorprende pero reacciona con calma, admirando el coraje de Bruno para plantear la pregunta. Al irse, Bruno pregunta por las personas detrás del cable. Su padre le dice, esa gente, bueno, no son personas en absoluto, Bruno. Cuando el niño se va, su padre lo saluda, y el niño le devuelve el saludo pronunciando con cuidado Heil Hitler, sin entender lo que significan estas palabras. Capítulo 6. La criada con un sueldo excesivo. Mientras Bruno se acuesta en su cama quejándose de su nuevo hogar, la criada de la familia, María, entra en su habitación para arreglar su ropa lavada. Bruno le pregunta si está tan descontenta con el nuevo entorno como él, pero María se niega a responder directamente y habla en lugar del hermoso jardín de Berlín. Cuando Bruno dice que su padre cometió un gran error, ella lo reprende, diciéndole que su padre es un buen hombre y compartiendo con él la historia de su madre que vestía a la abuela de Bruno. El padre de Bruno tomó a María para que los ayudara e incluso pagó el tratamiento médico y el funeral de su madre. María mira por la ventana y expresa su asombro acerca de cómo el padre de Bruno ahora puede estar haciendo lo que hace. En ese momento Gretel los interrumpe, irrumpiendo en la casa. Ella exige que María le prepare un baño, disgustada por haber sorprendido a Bruno y a la criada hablando. Antes de irse, María vuelve a advertir a Bruno que no exprese su disgusto tan abiertamente porque podría causar problemas a todos. Bruno quiere llorar y sale corriendo de la casa. Capítulo 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Un día, después de varias semanas de sentirse loco de aburrimiento, Bruno decide hacer un columpio con una llanta vieja. Al no encontrar uno, Bruno le pide ayuda al teniente Kotler, el joven rubio que siempre está en casa. Lo encuentra conversando con Gretel, quien intenta comportarse más adulta, adulando a Kotler. De forma brusca y muy desagradable, el teniente ordena a su camarero, un ex médico judío llamado Pavel, que ayude a Bruno con el neumático. Poco después de hacer el columpio, Bruno se cae, se lastima el brazo y se corta la pierna. Pavel lo lleva a la cocina para limpiar y vendar la herida. Le revela a Bruno que antes de venir a ese lugar solía ser médico, lo que Bruno tiene dificultades para entender. Cuando madre regresa de una ciudad cercana, envía a Bruno a su habitación, pero él le escucha agradeciendo a Pavel y diciendo que dirá ella misma que limpió la herida de Bruno. Bruno piensa que es muy egoísta de su parte atribuirse el mérito de algo que no hizo. Capítulo 8. ¿Por qué la abuela se marchó furiosa? El abuelo de Bruno, Matías, regentaba un restaurante en Berlín y su abuela Natalie era cantante. Bruno los extraña, y la forma en que su abuela siempre encontraba la manera de cantar la Vie en Rose en cada reunión. También extraña las fiestas navidades familiares porque su abuela escribía obras para ella, Bruno y Gretel. La última Navidad, sin embargo, hubo una pelea entre los adultos. El padre de Bruno fue ascendido al rango de comandante y aunque Matías estaba orgulloso de su hijo, Natalie estaba devastada, aunque Bruno no podía entender por qué. Ella llamó tontos a su esposo y hijo por no entender lo malo de su orgullo, diciendo «me da vergüenza, pero me culpo a mí misma». Bruno decide escribirle una carta de su abuela expresando su descontento por la casa en la que viven, el alambre de púas y la gente con el pijama de rayas que viven justo enfrente de su nuevo hogar. Capítulo 9. Bruno recuerda que jugaba a los exploradores. Bruno se adapta lentamente a su nuevo entorno y la falta de eventos interesantes en su vida. Su padre decide contratar a un tutor para Bruno y su hermana llamada Herr List.
Amistoso, pero aparentemente siempre enfadado, Liz insiste en que Bruno aprenda historia y geografía en lugar de lectura y arte, lo que Bruno prefiere. También menciona la patria, lo cual confunde a Bruno, y los grandes males que se le han hecho a Bruno. Mientras tanto, Bruno decide salir a explorar, una actividad que siempre disfrutó en Berlín. El campamento al lado de la casa lo intriga por primera vez, y considera por qué la gente usa pijamas a rayas. Se pregunta quién decidía qué personas vestían el pijama de rayas y quiénes vestían los uniformes. Al llegar a la cerca alambrada, emprende su recorrido junto a ella, tratando de olvidar que sus padres le prohibieron tomar ese camino. Capítulo 10. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. Bruno camina a lo largo de la cerca durante 1 hora hasta que parecía estar separándolo de nada más que un espacio abierto. Luego se da cuenta de una pequeña mancha en la distancia que pronto resulta ser un niño pequeño sentado allí ocupándose de sus propios asuntos esperando a ser descubierto. Bruno se acerca al niño y comienzan a hablar. El niño pequeño y triste también viste un pijama de rayas y un brazalete con una estrella. Bruno se siente en su lado de la cerca y se presenta. El niño se llama Shmuel, un nombre que Bruno nunca ha escuchado antes. Pronto descubren que comparten el mismo cumpleaños, el 15 de abril de 1934. Shmuel revela que hay muchos niños en su lado de la cerca, pero que no son amigos cercanos. También le informa a Bruno que este lugar es Polonia, no Alemania, y le explica que su madre, una maestra, le enseñó alemán. Bruno deja escapar que Alemania es superior a Polonia después de haber escuchado a su padre decirlo, pero se arrepiente no queriendo alienar a su nuevo amigo. Después de una cuidadosa deliberación, le pregunta a Shmuel qué está haciendo tanta gente al otro lado de la cerca. Capítulo 11. El Furias. En un flashback de varios meses antes, el padre de Bruno recibe la noticia de que el Führer planea venir a cenar para hablar sobre la próxima tarea del padre. El padre instruye a Bruno y Gretel para que se comporten de la mejor manera posible y hablen solo cuando se les hable. Bruno considera que el Furias es el invitado más grosero que jamás haya presenciado y un hombre horrible, pero encuentra a su rubia y alta compañera Eva hermosa. Mientras que Hitler apenas se digna a hablarles, Eva muestra amabilidad. Más tarde esa noche, Bruno escucha a sus padres discutir sobre mudarse de Berlín para seguir las órdenes de Hitler, que su padre siente que es la única forma de tener éxito en esta vida. Hay que tener en cuenta que Hitler era el presidente absoluto de la nación alemana durante esta época, de manera que ir en contra de él solo podía traerle desgracia a él y a su familia. Capítulo 12. Shmuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Shmuel cuenta su historia. Una vez vivió con sus padres y su hermano Joseph en Cracovia, arriba de la tienda donde su padre reparaba y fabricaba relojes. Entonces, un día su madre le dijo que tendrían que empezar a usar brazaletes con una estrella de 6 puntas. Poco después tuvieron que abandonar su hogar y vivir en una habitación con otra familia. Luego los soldados los metieron en camiones y los hicieron subir a un tren donde no había aire para respirar y olía fatal. El tren los llevó a Auschwitz, donde Shmuel, su padre y su hermano viven en un campo y su madre en otro. Bruno encuentra la historia de Shmuel difícil de creer, ya que no puede imaginar a 11 personas viviendo en una habitación. También cree que el niño debe haber pasado por alto las puertas del otro tren, menos lleno, que llevó a Bruno a Auschwitz. La historia de Shmuel no le pareció tan terrible y después de todo lo que le había pasado casi lo mismo. Está celoso de escuchar que hay 100 niños en el lado de la cerca de Shmuel y confundido por qué nunca juegan juntos. Shmuel le pregunta tímidamente a Bruno si tiene comida y le dice que solo probó el chocolate una vez en su vida. Bruno lo invita a cenar o lo invita a sí mismo al otro lado de la cerca. Pero Shmuel solo se encoge de hombros y sale corriendo temeroso de que lo atrapen. De camino a casa, Bruno decide guardarse esta aventura para sí mismo y no decírselo a nadie por miedo a las represalias que pueda sufrir. Capítulo 13. La botella de vino. Durante las siguientes semanas, Bruno sigue viendo a Shmuel escabullendo pedacitos de pan y queso para el niño.
Un día le pregunta a María sobre Pavel y ella le dice que fue el médico en una vida pasada, pero que ya no lo es. Bruno luego le pregunta a Shmuel sobre Pavel y se sorprende cuando Shmuel afirma que no lo conoce. Shmuel le dice: no creo que te des cuenta de cuánta gente vive a este lado de la cerca, somos miles. Mientras los niños hablan, Shmuel le dice a Bruno que le gustaría trabajar en un zoológico cuando crezca debido a su gran afición por los animales. Después de que Bruno responde que le gustaría ser un buen soldado como su padre, Shmuel dice con tristeza, pero con firmeza, que no hay buenos soldados, lo que casi provoca una discusión. Esa noche el teniente Kotler cena con la familia. Bruno observa a Pavel sirviéndolos y nota que el hombre está débil y temblando. Kotler deja escapar que su padre, profesor de literatura, dejó Alemania en 1938 para vivir en Suiza. El padre de Bruno reacciona bruscamente a esto y le pregunta si informó a sus superiores sobre las opiniones de su padre. Kotler tiene miedo y está enfadado, y cuando Pavel deja caer una botella de vino directamente en su regazo, el soldado lo castiga de una manera indescriptible que molesta mucho a Bruno. Le molesta cuando tanto su madre como su padre no logran reaccionar y detener este inmerecido y desproporcionado castigo. Capítulo 14. Bruno cuenta una mentira muy razonable. Durante varias semanas, Bruno continúa saliendo a escondidas de la casa para pasar tiempo con Shmuel, cada uno de ellos sentado en su lado de la cerca. Una vez encuentra a Shmuel con un ojo morado, pero el niño se niega a decirle a Bruno cómo lo hicieron. A Bruno le gustaría meterse debajo de la cerca y entrar al campamento para jugar, pero Shmuel no le deja. Bruno también envidia a Shmuel y al resto de los hombres allí por usar pijamas todo el día. En un día de fuertes lluvias, Bruno no puede salir de casa. Le dice la verdad sobre Shmuel a su hermana y luego se le ocurre una mentira de que Shmuel es su amigo imaginario, lo que provoca burlas. Le cuenta a su hermana de que habla con su amigo imaginario, dándose cuenta de que no reaccionó adecuadamente cuando Shmuel le dijo que su abuelo no estaba y que su padre lloraba cuando Shmuel preguntaba por él. Bruno extraña a su amigo y se pregunta si Shmuel también le echa de menos a él. Capítulo 15. Una cosa que no debería haber dicho. El teniente Kotler ayuda a la madre de Bruno a preparar una fiesta de cumpleaños para el padre de Bruno. Bruno hace una lista de todas las cosas que odia del joven, incluido que le disparó a un perro que se acercó a la cerca del campamento. Bruno también odia la forma que su madre se ríe de los chistes de Kotler. Tras un breve y desagradable encuentro con Kotler en el pasillo de su casa, Bruno se dirige a la cocina donde para su asombro encuentra a Shmuel. Kotler lo trajo para pulir 64 copas pequeñas de Jerez debido a sus manos diminutas y delgadas antinaturales, como la mano del esqueleto ficticio. Los chicos comparan manos y por primera vez Bruno se da cuenta del aspecto enfermizo de su amigo. Convence a Shmuel para que coma rebanadas de pollo, aunque el niño tiene miedo de que Kotler lo atrape. Esto sucede, y Shmuel admite haber comido, diciendo que Bruno le dio comida y llamándolo su amigo. Asustado por la ira de Kotler, Bruno afirma: nunca lo había visto antes en mi vida, no lo conozco, y luego se arrepiente amargamente de haber traicionado a su amigo por cobardía. Durante la próxima semana, Shmuel nunca aparece en su lugar de reunión. El séptimo día, Bruno lo encuentra esperando, todo negro y azul con moretones. Bruno se disculpa sinceramente, y Shmuel sonríe y luego extiende su mano debajo de la cerca. Se dan la mano tocándose por primera vez. Capítulo 16. El corte de pelo. Un año después de que Bruno dejara Berlín, muere su abuela. La familia hace un viaje de regreso de 2 días para el funeral y Bruno descubre que ha perdido los recuerdos de la ciudad y sus amigos. Mientras tanto, Kotler recibe un traslado fuera del campamento luego de una pelea entre los padres de Bruno. La amistad de Bruno con Shmuel continúa creciendo, aunque nunca pueden jugar juntos, simplemente se sientan y hablan. Mientras Bruno se pregunta más sobre la cerca y el campamento, decide preguntarle a su hermana al respecto. Ella corrige su pronunciación de Auschwitz, pero él no escucha la diferencia. Luego ella le explica que las personas dentro del campamento son judíos.
Agrega que la familia de Bruno es opuesta, no recuerda el nombre, y no le gustan los judíos, como a toda la gente de Alemania en esta época, especialmente debido a la propaganda del gobierno en contra de esta gente. Durante su charla, Gretel descubre que tiene piojos y resulta que Bruno también los tiene. Su padre decide afeitarles la cabeza y Bruno lo odia, pero le recuerda a Shmuel que está de acuerdo y que agrega que Bruno es más gordo. Capítulo 17. Madre se sale con la suya. Bruno nota la infelicidad de su madre, especialmente después de que se fuera el teniente Kotler. Él escucha una discusión entre sus padres durante la cual su madre pide dejar Auschwitz con los niños. Bruno se siente ambivalente acerca de regresar a Berlín porque ya lo olvidó a medias. Unos días después, el padre llama a Bruno a su oficina para decirle que regresará a Berlín con su madre y decirle que quizás este no sea el lugar más apropiado para los niños. Bruno menciona a cientos de niños del otro lado de la cerca, pero logra explicarlo diciendo que los vio a través de la ventana de su habitación. Capítulo 18. Cómo se ideó la aventura final. Durante los próximos 2 días, Shmuel no se presenta al lugar de reunión. Al tercer día llega triste y confundido, y le dice a Bruno que su padre se ha ido. Bruno trata de consolarlo y luego le informa que se va a Berlín en 2 días. Quería agregar las palabras «Yo también te extrañaré, Shmuel» a la oración, pero descubrió que estaba un poco avergonzado de hacerlo. Bruno inventa una última aventura. Como tiene la cabeza rapada, se parece mucho a Shmuel, así que si el otro chico puede encontrarle un pijama de rayas, finalmente puede entrar al campamento y ver cómo es por dentro. También puede ayudar a Shmuel a buscar a su padre. Capítulo 19. Lo que pasó al día siguiente. El día siguiente está lluvioso, y a Bruno le preocupa no poder continuar con su aventura. Sin embargo, al final de la tarde deja de llover y se pone en marcha a pesar del barro y cielo nublado. Se encuentra con Shmuel, quien trajo consigo un par de pijamas a rayas. Bruno está emocionado, aunque encontrar al papá de Shmuel no era tan importante en su mente como la perspectiva de explorar el mundo al otro lado de la cerca. Se cambia y se pone el pijama, y Shmuel se da cuenta de que ahora se ven como si todos fueran exactamente iguales. Bruno cruza por debajo de la cerca y entra al campamento y los niños se paran incómodos por un momento, cada uno queriendo abrazar al otro pero sintiéndose avergonzados. Al llegar a la parte central del campamento, Bruno queda consternado al ver que no es nada como él imaginaba. En lugar de familias felices riéndose, hay gente triste, todos terriblemente flacos y con los ojos hundidos y todos con la cabeza rapada. Las únicas personas que parecían felices son los soldados. Bruno comienza a sentirse incómodo y asustado, pero como prometió, pasa más de 1 hora buscando pruebas sobre el padre de Shmuel. De repente, cuando cae la oscuridad, los soldados reúnen a varias personas, incluidos Bruno y Shmuel, y les ordenan marchar. Bruno se pregunta por qué todo el mundo parece tan asustado. Puede escuchar disparos ya que algunas personas, en la parte de atrás, parecen no querer marchar, pero se siente protegido en medio de la multitud. La lluvia comienza a caer nuevamente cuando el grupo sube unos escalones y entra en una habitación larga que era sorprendentemente cálida y debe haber sido construida de manera muy segura. Mientras están de pie entre la multitud, Bruno toma la mano de Shmuel y le dice: «Eres mi mejor amigo, Shmuel, mi mejor amigo de por vida». Las puertas se cierran, la habitación se oscurece y Bruno y Shmuel siguen tomados de la mano. Capítulo 20. Nunca más se supo nada de Bruno. Los soldados registran cada parte de la casa y el pueblo, y sus ropas se encuentran cerca de la cerca, pero parece como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Su madre se queda en Auschwitz durante algún tiempo con la esperanza de que vuelva a aparecer su hijo. Cuando regresa a Berlín, Gretel se da cuenta de que mamá pasa la mayor parte del tiempo llorando, y Gretel también extraña mucho a Bruno. El padre se queda en Auschwitz durante 1 año, pero da órdenes a los soldados sin piedad y se vuelve muy desagradable, en parte porque están perdiendo la guerra y en parte también porque ha perdido a su hijo. Un día el padre forma una teoría sobre lo que le sucedió a Bruno.
Va a la parte de la cerca donde se encontró la ropa de Bruno y cuando el padre junta todos los hechos y su teoría, se derrumba por el peso de su comprensión. Unos meses más tarde, diferentes tipos de soldados llegan a Auschwitz y le ordenan a papá que lo acompañen. Todavía angustiado por darse cuenta de lo que le pasó a Bruno, el padre se va feliz, pero ya no le importa lo que le pase a él. El narrador afirma que ese es el final de la historia de Bruno. Por supuesto, dice el narrador, todo esto sucedió hace mucho tiempo, y nada como esto podría volver a suceder, no en este día y en este tiempo. Con esto concluimos el resumen del niño del pijama a rayas. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible las contestaré. Si de otra manera tenéis alguna sugerencia para algún vídeo que os gustaría que hiciera en el canal, también dejármela en los comentarios y veremos cuándo podremos realizarlo. Muchísimas gracias por estar allí otro vídeo más y nos vemos en el próximo muy pronto en el canal.